Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Nuevamente nos encontramos para compartir este libro, Casualizar, los 11 pasos de la magia de José Luis Parise, que lo comenzamos hace poquito. Este es el tercer encuentro, así que si todavía no vieron los anteriores, vayan a los dos primeros y después continúen con este. Y en esta oportunidad vamos a, antes de comenzar con los 11 pasos, nos propone la magia de poder elegir un método. A ver, y vamos a ver de qué se trata esto del método. Y dice, aunque antes de adentrarnos en los pasos y la lógica del método del mago en particular, es muy oportuno considerar el insospechado privilegio, la incomparable ventaja y la verdadera magia que constituye el solo hecho de estar ante la que pronto comprobaremos es una de las posibilidades más decisivas de nuestra vida, la posibilidad de elegir un método. Aunque no lo sepamos, todos, sin posibilidad de excepción, vivimos sujetos a algún método. Y según cuál sea ese método, o ese paradigma, o ese modelo, o ese mito, o esa cosmovisión, será la vida que tendremos. Lo que consideramos posible, lo que se ha decretado y aceptado como imposible, los pasos que damos para hacer realidad eso que consideramos posible, o los modos que jamás elegiríamos y los intentos que ni siquiera se nos ocurren, o lo que estimamos valioso como para querer alcanzarlo, o lo que entendemos detestable, todo eso es determinado y preestablecido por el método en el cual nos estemos desarrollando. Bien, es extremadamente difícil tomar conciencia de que todo lo que se está haciendo o dejando de hacer está determinado por un método, pero mucho más difícil aún es aceptar que podemos elegir y cambiar ese método. Y escapa a toda posibilidad de pensamiento preestablecida la concepción de que podamos vivir usando el método más indicado según el resultado que perseguimos. Esta realidad de vivir atrapados en un método no es algo que concierne solamente a la magia o a los iniciados. Más tarde o más temprano, todos los campos de abordaje deben reparar en que, y acá lo pone entre comillas, el hecho incontestable es que no tenemos elección. Hemos de usar modelos. Nuestra elección más bien radica en decidir si los utilizamos de manera consciente o inconsciente. Un modelo paradigmático se impone y decide los objetivos y alcances de un tiempo de la humanidad, pero también decide lo que no debe admitirse esa humanidad en sus aspiraciones, lo que no debe admitir. Precisamente en esto se anida el motivo por el cual ha quedado tan lejos del hombre común la posibilidad de vivir con magia. Sencilla y dramáticamente para quien conozca sus alcances, el modelo actual ha decretado que la magia no es posible, es decir, en el método en que estamos inmersos ahora, ¿no? Claro que si el modelo al que estamos sujetos decide lo que es posible y lo que no es posible, cambiar el método es hacer posible lo imposible. Y eso es lo que se llama magia. Así como no tenemos la más mínima conciencia de a partir de qué método nuestro cuerpo en este mismo momento está decidiendo su presión sanguínea, no tenemos tampoco la más mínima noción de a partir de qué método nuestra psique decida dónde dirigirse y por dónde lograr lo que quiere lograr. Tomemos como escenario hipotético una situación básica y común. Alguien quiere resolver su falta de dinero y se dirige entonces a conseguir trabajo. Por supuesto que de inmediato pondremos toda nuestra atención en el método que sigue para lograrlo. Pero mucho antes de eso, en realidad, el solo hecho de dirigirse a un trabajo ya está determinado por ese mismo método. Algo en él, de manera totalmente automática, ha decidido que es trabajar lo que se precisa para sobrevivir. No apuesta a cazar, a pescar,
a sembrar, a cosechar, a ganarse la lotería o a robar para ganarse la vida. La meta fijada surge tan espontánea que con total naturalidad creemos y aceptamos que es la única posible. Pues bien, la meta y toda meta, y esa otra la pone en mayúscula, que persigamos en la vida viene del método en el cual vivimos. De hecho, exactamente eso es lo primero que sin advertirlo, siquiera, nombramos al nombrar método, la meta. Un trabajo digno para ganarse la vida, por ejemplo, está diciendo cosas que podemos decir, si no trabajo no tengo para comer, nos parecen metas tan naturales e incuestionables que ni siquiera advertimos que son producto de una cosmovisión religiosa que ha decretado que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Si viviéramos en cosmovisiones diferentes, ni se nos ocurriría el concepto de trabajo a la hora de buscar el pan. Las sociedades no sujetas a la Biblia judeocristiana sencillamente tomaban otro camino para sobrevivir, que nada tenía que ver con nuestra meta automática de trabajo y sin embargo sobrevivían, y en opinión de muchos, mucho mejor que nosotros. Un indígena nativo original simplemente no conocía el concepto de trabajo. Jamás se le hubiese ocurrido que el método para sobrevivir consistía en ofrecer sus servicios diarios a cambio de una paga mensual. La explotación del hombre por el hombre, concluyentemente, no entraba en su paradigma. Y así como la meta donde nos dirigimos, en este caso trabajo, en nuestro ejemplo, no es decidida por nosotros, sino que está determinada por el método, también lo está el camino por donde intentamos alcanzarlo. El método, así como incluye la meta, incluye eso que para los griegos era el camino hacia la meta, es decir, el odos, lo llamaban ellos. Es decir, estamos atrapados. El método nos dice la meta, alcanzar, y el odos, el camino a través del cual alcanzarlo. La sociedad religiosa científica en la que vivimos determinó las metas y determina los medios para alcanzar esas metas. Cada cuestión que perseguimos en nuestra vida, cada cuestión que hemos aprendido a resignar, así como los medios por los que tratamos de alcanzar eso, todo está determinado por el método en que nos movamos. Y así como sin advertirlo nos dirigimos a metas ya determinadas por el paradigma imperante, del mismo modo acudimos siempre a las mismas herramientas. No porque garanticen alcanzar lo que queremos, sino simple y simplonamente porque son las dictadas, avaladas, autorizadas por ese mismo paradigma. De este modo, como si se tratara de medios con eficacia comprobada para lo que queremos, aceptamos dirigirnos a alcanzar conocimientos, voluntad, sacrificio, dedicación, esfuerzos, creyendo que entonces cuando tengamos suficiente de todo eso, obtendremos lo que también creemos que nosotros hemos decidido alcanzar. Y del mismo modo que se nos hace imposible siquiera pensar en otras metas, que las 3 o 4 que se supone debemos alcanzar en la vida, se nos hace igualmente imposible poner en duda la eficacia de esas herramientas y pensar que otros recursos pueden ser más eficaces. Soñar, alegrarnos, nombrar, imaginar, atender al azar, producir casualidades, son herramientas que han quedado perdidas con los sucesivos cambios de modelos de la historia de la humanidad. Pero cuando fueron usadas, mostraron culturas que alcanzaban lo que el hombre contemporáneo tuvo que rápidamente aprender a decretar, mitos producidos por el paradigma mágico. Sin embargo, los testimonios muestran desde espléndidas construcciones imponentes, monumentos y ciudades de ensueño que sencillamente hoy no podemos realizar, hasta conocimientos y modos de vida social y cultural que imponentemente hemos tenido que resignar como utopías. Acabamos de dar un gran paso, el primer gran paso desde donde dirigirse a una posibilidad verdadera de liberación, el develar que nos atrapa, para que paso que inicia una verdadera revolución que inevitablemente
cambiará la vida de quien lo emprende, en tanto cambiará la concepción de qué entiende que es posible o no en esa vida. Y hasta el concepto mismo de qué entiende por vida. Pues, y ya con esto vamos finalizando, el beneficio más inmediato que confiere el uso de modelos interculturales es el de inducir una forma de choque cultural en el usuario. Los modelos debieran tener el efecto de expandir, no de inhibir nuestro sentido de lo que es posible. Entonces, tomar conciencia de que todos los límites de nuestra vida están metódicamente determinados nos hace ver la fragilidad de los límites, pero al mismo tiempo la solidez de los métodos. Y de hecho, es cuando queremos cambiar el método, cuando comenzamos a tomar conciencia de los que antes todos nuestros pasos estaban limitados. Perdón, cuando empezamos a tomar conciencia de lo atado que estamos a un método, así como descubrimos que antes todos nuestros pasos estaban limitados. Ahora, cuando teóricamente tenemos libertad absoluta para elegir de acuerdo a nuestro criterio, no sabremos qué pasos dar. Pues, sin el método, sin un punto de vista, es tan válido como cualquier otro. Los criterios, por mejores que sean, no constituyen un método. Hay, después de todo, muy poca erudición metodológica. Y con esto termina y dice, es decir, se precisa un método para cambiar de método. O como lo enseña la magia, lo similar cura a lo similar. Bien, qué interesante, qué interesante. Bueno, acá entonces damos por finalizada este tercer encuentro y después sí va a hablar de por qué un método es mejor que el otro en los próximos encuentros para ya así después entrar en los 11 pasos de la magia. Bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí, que me sigan acompañando en los próximos encuentros. Así que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el próximo video. Chau, chau.